Pues en el programa de hoy vamos a empezar a conocer cómo pintar las cosas en casa. Hay que sentar un poco las bases, hay que saber qué es lo que vamos a pintar. No es lo mismo pintar sobre las paredes que pintar sobre algo de madera o incluso pintar sobre encima del plástico. Lo cierto es que la diferencia es abismal y tendremos que utilizar pinturas de varios tipos. Hoy, por ejemplo, vamos a también a tratar de explicaros cómo pintar con un compresor. Este quizás a lo mejor es demasiado grande para tenerlo en casa, pero habitualmente un compresor más chiquitito con un calderín más pequeño, pues nos puede hacer la función de lo que queremos llevar a cabo. Una pintura rápida, sencilla y lo mejor de todo, que va a quedar prácticamente con un acabado profesional. Lo dicho, tendremos que tener en cuenta qué es lo que vamos a pintar y para qué. Es decir, podemos utilizar multitud de pinturas que podemos encontrar en el mercado. Desde, por ejemplo, simplemente el barniz, el clásico barniz, que es algo para darle color y para protegerlo. Hay barnices de interior y barnices de exterior, sea el caso de este tipo. Podemos utilizar pinturas, esmalte sintético del normal, de siempre, que siempre, nunca está de más el tenerlo en casa. Más asuntos, antioxidante, siempre, un botecito en casa nunca está de más. Pintura al agua, pintura acrílica, que nos va a servir en muchas ocasiones para pintar cosas que en realidad no sabíamos que necesitan este tipo de pintura. Y podríamos enseñar 1000 millones de tipos de pintura que podemos encontrar en establecimientos del ramo. En la mayoría de ocasiones vamos a necesitar también, como no, disolvente, un disolvente universal en base a poder diluir un poco la pintura que vamos a llevar a cabo, no utilizable normalmente con productos acrílicos. Hoy vamos a intentar, no vamos a dar lecciones magistrales, simplemente orientar un poco de cómo se pueden hacer las cosas, para que nuestro resultado en casa siempre sea el mejor, el óptimo. Lo de siempre, las paletillas, las brochas, los rodillos, distintos tipos de rodillos que se pueden utilizar para distintas cosas. Esto hay siempre que tenerlo en cuenta. Todo esto vamos a ir explicándolo paso a paso a lo largo de este programa. Los diferentes tipos de rodillo, unos de goma, otros de pelusa y por supuesto, para poder utilizar el compresor necesitamos pistolas, una pistola de presión que nos va a dar vamos a llamarlo, la fórmula mágica para que nuestro resultado sea el óptimo. Explicaremos también, a la hora de utilizar este tipo de pistolas, con su botella correspondiente para la pintura, cómo mantenerlo en perfecto estado. Porque una vez que se utilice, hay que tener en cuenta que toda la pintura que quede en interior hay que limpiarla, porque si no, a la larga se va a ir deteriorando todo nuestro procedimiento. Distintos tipos de pistola podemos encontrar en el mercado y, bueno, ¿por qué no? Vamos a ir empezando poco a poco. Empezamos con las pinturas, el compresor y ahí, por último, la prueba de fuego con nuestras pistolas. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar por el principio, como se suele hacer. Compresores en el mercado hay multitud. Lo cierto es que en esta ocasión lo que yo tengo aquí es un compresor normalito de 2 caballos y con un calderín que me da suficiente capacidad para poder pintar. Hay compresores de alta y de baja. ¿Qué significa un compresor de baja o qué significa un compresor de alta? El compresor de baja es el que nos da un gran flujo de aire constante, de tal manera que es el que vamos a necesitar, en teoría, para poder llevar a cabo nuestras pinturas en nuestra casa. Lo cierto es que un compresor de baja lo que hace es eso, dar mucha cantidad de aire de manera continua. No necesitamos, en teoría, un flujo de aire excesivo y fuerte y potente, porque lo que vamos a intentar es mantener una presión constante para que
esa presión de aire nos salga precisamente por la pistola, a través de nuestra manguera. No tiene mayor historia. ¿Un compresor de alta? Pues básicamente es todo lo contrario. Son compresores que dan picos muy fuertes de potencia, sale muchísima presión, pero quizás el volumen constante es menor. Así que lo que necesitamos en esta ocasión va a ser un compresor de baja, que es muy sencillo de entender, y que nos da el suficiente flujo de aire para mantener una presión constante y que nos pueda funcionar con nuestra pistola. Es una aclaración que básicamente podemos tener siempre en cuenta a la hora de ir a cualquier establecimiento y comprar o adquirir un compresor. Normalmente siempre adquirimos un compresor para las necesidades que tengamos. Así que, lo dicho, un compresor de baja para el tema de pintura. Así de claro. Hecha esta aclaración, lo lógico es después pensar ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar, si vamos a barnizar, por ejemplo, cuestiones de madera o vamos a pintar bases de madera, vamos a darle primero siempre un repaso completo. Para ello utilizaremos, en la mayoría de ocasiones, la lija, el diferente papel de lija que podemos encontrar en el mercado. Y os voy a enseñar algo que sí que os va a llamar la atención, porque muchas veces tenéis enfrente el papel de lija y podéis notar la diferencia de la rugosidad. Bueno, pues dependiendo precisamente de esa rugosidad, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a enseñaroslo, para que lo veáis perfectamente. La cantidad que hay en el mercado de lija. Aquí vamos a poner de los que tengamos por aquí a mano y podéis ver la diferencia de uno a otro porque es significativo. Aquí lo tenemos. Si os fijáis en la numeración, dependiendo de la numeración que venga en el reverso del folio de la lámina de lija, esto va a indicar el grosor del grano. Es decir, cuanto más bajo sea el número, más gordo va a ser el grano. Si os fijáis, en los pliegos de lija tiene todos una numeración. Esto va a indicar si el grano de lija es más grueso o menos grueso. En el momento que veamos que el número disminuye, va en disminución, el grano va a ser mucho más fuerte, más gordo. En el momento que vayamos a otro, por ejemplo, vamos a irnos a este, que tiene un 180, vemos perfectamente que el grano es mucho más suave. Cuanto más alto sea el número que tengamos de grano, mucho más suave será el papel de lija que encontremos. De ahí, por ejemplo, que la lija de agua prácticamente tenga una numeración bastante alta, mucho más alta de las que hemos enseñado aquí. Esto es algo que hay que tener en cuenta. El motivo para conocer un poco esto es simplemente que cuando queramos trabajar la madera, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre un buen lijado. Hay que tener en cuenta si la madera está en crudo, si la madera tiene ya su capa de barniz o tiene otro tipo de elementos adherida a la madera. Todo ese material habrá que retirarlo de alguna forma. Se puede hacer de manera manual, con estos pliegos de lija, o utilizando una lijadora normal. A la lijadora también se le puede incorporar una lijadora que podemos tener en casa, el clásico ratón, que podemos incorporarle los diferentes modelos de lija para llevar a cabo nuestro proceso. Imprescindible a la hora de hacer o tener un buen acabado es siempre una buena mano, no una, digo una
porque es lo que se dice, siempre sesiones de lija hasta cansarnos, de tal manera que lo que tengamos al final en madera cruda quede como la expresión esa que se suele decir, como el culito de un bebé. Así de suave tendría que quedar para que la impresión que vayamos a darle después coja cuerpo. Hecha esta aclaración, eso es lo principal que debemos tener en cuenta a la hora de empezar antes de pintar. Quitar barnices, quitar todo lo que tenga adherido en la madera, en este caso estamos hablando de madera. Y lo lógico es el lijado, un buen lijado para que el material que vayamos a darle posteriormente tenga buena adherencia. Eso, y ahora va más. Lo cierto es que también en muchas ocasiones en casa pues no podemos tener toda la herramienta que nos gustaría tener y por ejemplo no tenemos el compresor. El compresor ya os daré en próximos programas la solución para tener un compresor que es mucho menos voluminoso que esto y sin embargo nos puede facilitar muy mucho el trabajo que queremos hacer. Así que de momento, como os digo, en muchas ocasiones en casa pues no podemos tener un compresor de este tipo, de este tamaño, por el espacio. Así que buscaremos la alternativa. La alternativa, lógicamente, siempre está pues en lo tradicional. Si no podemos pintar con pintura y compresor, con pistola y compresor, utilizaremos pues lo de siempre, las brochas, los rodillos, los diferentes tipos de almohadilla. Esto lo vamos a encontrar en el mercado y dependiendo de dónde vayamos a echar la pintura, utilizaremos una cosa u otra. Lo cierto es que también, lo mismo que en las pistolas, hay diferentes modelos. En las paletinas o las brochas hay diferentes calidades y modelos que podemos encontrar en el mercado dependiendo siempre del servicio que tengamos que llevar a cabo. Calidades, no es lo mismo una calidad normalita baja para poder pintar un mueble en nuestra casa que tener una brocha con pelo especial que puede salir, eso sí, un poco más cara, pero el resultado al final va a ser considerable y notable. Lo cierto es que brochas normales con un pelo normal, la brochada o el brochazo siempre se quedará en algunas ocasiones visible. Sin embargo, con brochas con pelo fino y especial, aunque nos cueste un poquito más en el mercado, en la tienda, el brochazo siempre se quedará más uniforme y repartirá mejor la pintura. Así que en muchas ocasiones es preferible gastar un par de euros más en comprar una buena paletina, porque siempre podemos recuperarla al final de la faena con una buena limpieza. Y lo cierto es que en muchas ocasiones, como os digo, el ahorrar un par de euros puede significar que el trabajo que terminemos no llegue a buen fin. Esta es la forma tradicional de pintura, dependiendo de lo que vayamos a pintar, lógicamente. Si no tenemos compresor, nuestras brochas, nuestros rodillos y, lógicamente, rodillos en el mercado, pues un montón. Dependiendo también de la forma de lo que vayamos a pintar, si es grande, pequeño, si tiene muchos recovecos, podemos utilizar prácticamente lo que nos encontremos en el mercado, siempre adecuado al trabajo que vayamos a realizar, siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a ir dejando este proceso aparte y hoy nos vamos a limitar, digo que no vamos a dar lecciones magistrales de nada porque no se trata de eso, pero hoy, por ejemplo, vamos a centrarnos un poco en cómo pintar nuestros productos en casa, o nuestros muebles o lo que queramos, prácticamente, con un compresor y con las pistolas que nos van a aliviar mucho el trabajo. Bueno, pues ya tenemos nuestro compresor cargado de aire y os vamos a enseñar un poquito por encima, básicamente, cómo funciona
los diferentes tipos de pistola. Lo cierto es que la pintura es básicamente la misma, pero el producto, el resultado es completamente distinto. Lo cierto es que se utiliza cada pistola para una cosa específica. En esta ocasión hemos cargado nuestro botellín con un tinte hidroalcohólico, básicamente para darle un poco de color a la madera que ahora os vamos a enseñar. El resultado, bueno, pues el resultado básicamente se nota a simple vista y al tacto también se nota. Así que vamos a la demostración. Y lo cierto es que la diferencia entre trabajar con una pistola de este tipo a esta también se nota. Lo mejor de todo es enseñaros prácticamente, y no solamente en la teórica, sino para que lo podáis ver cómo funciona realmente cada uno de las pistolas. Lo dicho, tenemos ya nuestro compresor cargado de aire y lo mismo saltará cuando empecemos a trabajar, así que lo que hacemos es nuestra toma rápida de presión. Cogida. Ya tenemos nuestra presión y nos vamos precisamente al lugar de trabajo. Ante todo y como siempre, precaución. En teoría, para no mancharnos mucho, vamos a utilizar el primer toque. Hay que dar siempre, saldrá aire, en teoría, solamente aire. Si os fijáis, pongo la mano y sale nada más que aire. El momento que presione un poquito con más fuerza, saldrá ya el aire disolviendo o pulverizando también Bueno, pues como podéis ver, la verdad es que no me resulta tan agradable el darle una capa de barniz o pintura, porque quizás este modelo no es el que me termina, por lo menos personalmente digo, de gustar. Lo cierto es que la diferencia se nota de uno a otro. Ahora, lógicamente, sería el volverle a pasar una mano de lija y volver a darle una segunda mano precisamente de ese tinte hidroalcohólico que le hemos dado. El motivo es para que vaya chupando y vaya tapando todos los poros. Esta es una de las pistolas que hay en el mercado, que quizás se utilizan no para hacer este tipo de trabajo, pero para fin de cuentas nos puede valer, dejamos apartado esto y quizás vamos a empezar a trabajar un poco más con esta pistola, que es un poco más profesional. Lo cierto es que el mantenimiento, como en todas las pistolas, es mucho más delicado, pero el resultado final va a ser totalmente satisfactorio. Lo principal, una vez que vayamos a empezar a utilizar este tipo de pistolas, es elegir bien qué tipo de pintura vamos a utilizar en esta ocasión, y lo que sí vamos a tener que hacer, igual que en esa, es filtrar siempre la pintura que vaya a ir a nuestro depósito, con la intención de que no haya ningún tipo de impureza y pueda atascarnos precisamente el interior de los conductos de nuestra pistola. En teoría, esto debería estar más que movido y empezamos el proceso. El proceso es, bueno, pues supongo que ya lo sabréis, tampoco hay que descubrir nada del otro mundo. Vamos a empezar a trabajar con este esmalte sintético. Vamos a arreglar la fórmula para que la densidad de esta pintura sea cuanto más líquida, casi mejor. Aprovecharemos echamos 1/3 de nuestra pintura y a continuación lo que haremos es precisamente guardamos esto aquí y
lo que vamos a hacer ahora es, teniendo ya la pintura, echarle disolvente. ¿Para qué se le echa disolvente? Precisamente para que la densidad de la pintura, cuando vaya a través de nuestra pistola, fluya con mucha más rapidez. Lo cierto es que a la hora de trabajar yo de esta forma, normalmente le echo casi un 50%, dependiendo qué tipo de pintura utilicemos. En esta ocasión, recordar que estamos utilizando un esmalte sintético. Es una pintura densa y fuerte y va a rellenar prácticamente todo. El siguiente paso, lógicamente, sería empezar a disolver todo este producto. Para ello nos valemos de una herramienta y empezar a disolverlo absolutamente todo. La pintura tiene que quedar veis que la densidad que tenía ha variado por completo. Y no os preocupéis que cuantas más vueltas les demos, mejor. Tiene que estar el disolvente y la pintura sintética prácticamente todo a uno. Veis perfectamente aquí cómo el goteo es como el grifo de casa, básicamente. La pintura tiene que estar casi líquida. Bueno, pues llegados a este punto, lo que deberíamos tener, que no me lo he traído, es precisamente algo que es imprescindible también. Yo he tenido la precaución de tener todo limpio, pero a la hora de poder vertir este contenido a nuestra pistola, deberíamos tener una malla, una pequeña malla para filtrar cualquier cosa que pudiéramos tener. Yo he tenido la precaución quizás de poder ir limpiando todo y sé que lo que hay aquí en este recipiente está completamente limpio. Así que vertimos el contenido en nuestra pistola y lo único que queda es prácticamente cerrarlo. Este es el aspecto que podemos encontrar. En el momento que yo empiece a apretar el gatillo, lógicamente por la presión que hay, saldría simplemente pintura. Así que precaución. Habría que ir regulando poco a poco también la salida de aire y la salida de pintura. Esto nos va a regular tanto la salida de aire como de pintura. Tendremos que hacer previo, antes de utilizarlo en nuestro material que vayamos a pintar, una prueba correspondiente para que salga precisamente el flujo que queramos conseguir. Dicho esto, hacemos la prueba correspondiente. Pinchamos directamente a nuestro compresor, nuestra pistola. Si es que quiere. Y vamos a hacer la prueba correspondiente. Lo cierto es que, lo dicho, igual que antes, el primer movimiento me va a dar solamente aire. En el momento que yo empiece a trabajar un poco con el gatillo, o a darle más presión al gatillo, será cuestión de que me mezcle el aire que me viene por esta manguera con la pintura
que cae por aquí. Así que bueno, pues básicamente ya habéis visto cómo funciona lo que es una pistola con un compresor de aire. Lo cierto es que después viene la parte menos agradable, el tema de mantenimiento del material. Lógicamente, en nuestro recipiente quedaba pintura. Para ello vamos a empezar con la limpieza oportuna. Así que vamos a utilizar nuestro disolvente y vertemos un poco de disolvente en nuestra botella. Lo dejamos aquí, cerramos un poco, lo movemos y con la intención de que la pintura que quede adherida a la botella se vaya limpiando. A continuación, el sobrante lo podemos dejar ahí y ya tenemos ocasión de empezar a desarmar. Bueno, ¿veis? Que aquí prácticamente en el circuito ya no queda nada. Y si os fijáis, el color precisamente que sale ya es prácticamente limpio. El proceso no ha terminado todavía, el proceso acaba de empezar. Primera parte, comprobamos que realmente ha quedado limpio nuestro botellín de pintura, el filtro que lleva dentro y, por supuesto, la parte interior siempre hay que dejarla limpia. Nos vamos a valer de un pequeño recipiente. Simplemente con esto nos aseguramos de que todo queda perfectamente limpio para su próxima utilización. Ahí tenemos ya nuestro apartado. Esto queda limpio y ahora vamos a empezar con lo que es la pistola. La pistola en sí tiene un mecanismo bastante sencillo. Empezamos a desarmar. Son dos piezas que lo que hacemos es introducirlas en nuestro cacharrito. Normalmente las pistolas vienen con una herramienta que es prácticamente la que nos va a valer para ir desarmando poco a poco todo esto. En realidad, lo suyo y conveniente es desarmar absolutamente toda nuestra pistola. Lo dejamos aquí y a continuación sacamos la aguja. La aguja imprescindible también, mojarla y dejarlo todo en remojo para que no se nos quede absolutamente nada de pintura en el interior. Recordar que cuanto mejor tengamos nuestro material, menos problema vamos a tener a la hora de trabajar de nuevo. Os digo que con la herramienta habitualmente, esperemos que no me equivoque, y aquí tenemos la pieza correspondiente para abrirla. Una vueltecita y sale por completo la boquilla. También la metemos dentro y vamos a utilizar una pequeña brocha para ir limpiando
cualquier resquicio que nos haya quedado de pintura en nuestro interior, porque de esa forma vamos a evitarnos muchos problemas en lo sucesivo. Como veis, el goteo prácticamente es limpio. Ya sabemos y nos da garantía de que no se nos ha quedado ningún resto de pintura en el interior. Tenemos esto, nuestra pistola esa, la aguja, que como veis es una aguja normal que también debe quedar completamente limpia. El procedimiento es justo al contrario. Volvemos a introducir nuestras piezas para que vayan poco a poco encontrando la solución. Antes de nada, vamos a seguir limpiando cada una de las piezas y garantizando su limpieza absoluta. Os digo que esto nos va a facilitar mucho el trabajo en siguientes operaciones de pintura que vayamos a hacer, porque cualquier tipo de pintura que se nos quede en el interior del sistema, lo que va a provocar es que la pintura no falla como debe ir, y lógicamente ya no es eso, sino que el producto final nos salga bueno, iba a decir una chapuza, pero ¿por qué no? Salga una chapuza completa. Así que lo ideal es ir ensamblando poco a poco nuestro mecanismo y ahora veremos cómo termina. Y con esto básicamente hemos terminado nuestro programa de hoy en Repara y Recicla. Hemos dado a conocer un poquito en qué sistema trabajan los compresores de alta y de baja, cómo utilizarlos, qué utilizar o qué tipo de pintura utilizar, en qué momento y para qué. Y lo único que podemos hacer también, en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, si no sabemos, es preguntar a los profesionales. Ellos nos van a indicar perfectamente qué tipo de pintura y sobre qué material podemos utilizarlo. Así que hemos intentado hacer ese pequeño saltito para llevar a cabo nuestro trabajo en casa, en este programa de Repara y Recicla.